Buenas tardes, diputada Arely Maderito Villa, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta honorable Cámara, diputado Julio César Moreno Rivera, de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Marcos Aguilar, diputadas y diputados que nos acompañan, distinguido público, muchas gracias por estar aquí. El INAP, por mi conducto, agradece la invitación. Ya no tengo mucho que decir porque los tres diputados que me antecedieron en la palabra nos ilustraron muchísimo sobre el carácter, sobre la naturaleza y sobre el objetivo de este órgano anticorrupción. Particularmente la de Julio César Moreno Rivera nos dio una lección, un repaso internacional de cómo están las cosas en el mundo en materia de anticorrupción, de manera que es muy atendible su ponencia y ojalá nos las deje publicar en el INAP para bien de todos nuestros asociados. Ante la magnitud alcanzada por los fenómenos de deshonestidad y fingimiento en el país y la imperiosa necesidad de modificar esta trayectoria, una trayectoria que va hacia el fondo, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a promover la creación de un organismo anticorrupción que permitiera combatir mejor, aunque no se hubieran combatido antes, pero combatir mejor estos graves fenómenos en los distintos ámbitos de gobierno. Este golpe de timón en la conducción de las instituciones públicas y en las relaciones de estas con la sociedad entrañaría el formidable reto de superar una simulación cultural tan antigua como la desconfianza de muchos mexicanos en sus instituciones. Acabamos de terminar una obra magna en el INAP que se llama 200 años de administración pública en México, con temática muy varia. Y una constante en 200 años es la desconfianza de los mexicanos en sus instituciones. Eso es muy lamentable, pero totalmente comprobable. Es un desafío la gran dificultad de regular y controlar la actividad e interacción de las numerosas instituciones de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno involucradas en el combate a la corrupción, y ahora también de los organismos autónomos, igualmente con respecto a las organizaciones de los sectores social y privado y de la propia ciudadanía. Todos ellos no tocan mal las rancheras en materia de corrupción, de manera que hay que atender a toda la sociedad. Esta compleja situación hace evidente la importancia de haber dado la cara a tal situación. Esto es, de poner en marcha una de las herramientas más importantes de la administración pública, la coordinación administrativa. ¿Qué es la coordinación administrativa? Primero, reconocer un problema. Segundo, acopiar información, sistematizarla, ordenarla. Tercero, establecer estrategias para ver qué hacemos con el problema. Planear. Después de planear, programar. ¿Con qué recursos? ¿Con qué capacidad técnica?
con qué capacidad humana, comunicar y después hacer otro programa, pero de seguimiento y control, cambiar el rumbo, tener la valentía de aceptar que así no podemos seguir más atendiendo un México que reclama muchísimas cosas, pero sobre todo igualdad. Somos uno de los países más desiguales del orbe. Después de Brasil, somos el más desigual en América Latina. De manera que no podemos seguir pensando que la desigualdad proviene del Espíritu Santo, sino proviene de las condiciones de México que no hemos sabido atender a lo largo de los siglos. Para lograr este propósito, el Ejecutivo y el Legislativo Federal convinieron en promover como eje de centralidad y liderazgo la creación de una instancia nacional anticorrupción a través de una reforma constitucional que permitiera dotarle de autonomía, como dijo la diputada Madrid, personalidad jurídica y patrimonio propios, a fin de garantizar su independencia y facilitar la realización de su trabajo de manera profesional e imparcial. Pero este órgano anticorrupción va a poder, con todo y su autonomía, solo. Evidentemente que no va a poder solo. Necesita coordinarse. Y la coordinación es concurrir, es aceptar responsabilidades. Entonces se tiene que coordinar con muchas instancias y se tiene que coordinar en muchos lados, no solamente nacional, sino internacionalmente. Se había propuesto conformar un Consejo Nacional para la Ética Pública, pero luego se vio que quedaba chiquito. Y como en 2012 los senadores recibieron la iniciativa, empezaron a hacer consultas. Y estas consultas les dijeron que no era por ahí exactamente el camino, que se parecía a la iniciativa del presidente, pero que tendría que ser distinta. ¿Por qué tendría que ser distinta? Porque el fenómeno nos comprende a todos. Y no es creando órganos como se resuelven problemas, es generando una cultura distinta. Si hubiese una Olimpiada Mundial sobre la simulación o impunidad prevalecientes en el mundo, desafortunadamente ocuparíamos un lugar muy destacado en el podio, a veces con medalla de oro, a veces con medalla de plata, pero por último, seguro, con medalla de bronce. Somos unos simuladores profesionales. De manera que hay que entender eso, hay que aceptar eso y hay que arreglar eso. Es un problema cultural seriosísimo. Primero, bueno, ya dijeron aquí que se creó la Contraloría General de la Federación para hacer la renovación moral de la sociedad. Imagínense una secretaría para la renovación moral de la sociedad, enorme, imposible. Era así un objetivo casi no olímpico, pero del Olimpo. Era impresionante. Luego la Secretaría de la Contraloría General y Desarrollo Administrativo. Luego un servicio profesional de carrera que no sirvió para mucho. Yo diría casi para nada. Es decir, tuvo muy poca vida activa y útil. Entonces tendríamos que hacer las cosas de manera distinta. Se extingue la Secretaría de la Función Pública. Y lo que no está directamente relacionado a la corrupción se regresa a Hacienda.
Entonces, con lo que se queda Hacienda, pues es nada más que con los recursos, y no es poca cosa. Aunque sea autónomo el órgano, los recursos que se manejan en Hacienda son enormes para el propósito de anticorrupción. Es necesario que el órgano plantee nuevos esquemas de rendición de cuentas y de responsabilidades administrativas en un ambiente de imparcialidad y responsabilidad profesional. La reforma constitucional sí se va a llevar a cabo. Desde luego que se va a llevar a cabo, ya lleva mucho tiempo, pero no se va a llevar a cabo seguramente como viene, porque hay que hacer muchas modificaciones, hay que atender muchos vacíos, hay que atender cuestiones que faltan. Lo primero es definir una política de Estado anticorrupción. No tenemos una política de Estado anticorrupción. Hay los corruptos y los no corruptos en la sabiduría popular. Los corruptos son todos los que estamos en el gobierno, todos, sin excepción, desde el policía, y los diputados no se salvan, los diputados, los senadores, los policías, los secretarios, los subsecretarios, todo el gobierno es corrupto. Los no corruptos es la sociedad, como si fueran blancas palomas. Entonces, los no corruptos critican a los corruptos, y los medios de comunicación como jugando un partido de tenis, encantados viendo cómo se pegan unos a otros, pero no hacemos nada. No tenemos una política nacional anticorrupción, porque es muy complicado, porque cuesta mucho trabajo y porque nos va a demandar mucho tiempo. Veamos, por ejemplo, y ya estoy por terminar, que un auténtico sistema nacional anticorrupción requiere hacer eso, un sistema. No hay un sistema. Por ejemplo, el sistema para atacar la inseguridad ya tiene un sistema, Consejo Nacional de Seguridad, y ya tiene una serie de dependencias y organismos que intervienen en los 3 órdenes de gobierno. Ya es un sistema. ¿Qué es un sistema? Una serie de elementos que son más o menos iguales, similares, y que persiguen un objetivo, el logro de un objetivo. Eso no está más que escrito, pero no está planteado en los hechos. Vamos a ver muy rápidamente cómo, para ponerles un ejemplo, la rectoría del sistema, de este órgano anticorrupción, se confiere a un consejo consultivo en el que convergen un representante de la Auditoría Superior de la Federación, que es de la Cámara de Diputados, la ASF es de la Cámara de Diputados, del IFAI, un representante del Poder Ejecutivo, seguramente será alguien de Hacienda, y a su vez 3 representantes de la Cámara de Senadores. Asimismo, la dirección de este sistema corresponde al titular del órgano multicitado, quien será nombrado por el Senado de forma similar al titular del IFAI, por 2/3 partes. Y los requisitos serán los mismos que para el Procurador General actual, falta la Fiscalía, excepto el de ser abogado. O sea, no le van a exigir ser abogado. ¿Eso es buena noticia o mala noticia? Quienes sean abogados, que levanten la mano, y los que no, no la levanten. Que se queden tranquilos.
es buena noticia, es mala noticia, no lo sabemos. El chiste es que dé el perfil para ser titular de este órgano anticorrupción. Confluyen además sistemas estatales y municipales, pero aquí es importante subrayar, en mi opinión, que se han dejado fuera a otros actores necesarios para darle mayor fortaleza al sistema. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que ve los asuntos relativos a los partidos, al financiamiento público y privado, a la utilización de medios, a la veracidad de los datos que se presentan para diputados. Es muchísimo lo que tiene el INE en materia de manejo anticorrupción. Luego vemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en tanto que el derecho a un buen gobierno es un derecho humano. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, porque tiene facultades con la selección, reclutamiento, selección, contratación, desarrollo y remoción de jueces y magistrados. ¿Qué carga tiene el Consejo de la Judicatura? Tremenda en cuanto a anticorrupción. La Fiscalía General de la República, cuando sea fiscalía, y las especializadas, en su relación directa con los ministerios públicos y los procedimientos penales involucrados. El sistema de administración tributaria, el SAT, para los asuntos fiscales y de discrecionalidad que estarán implicados. Uno puede perdonar impuestos entre el 1 o el 3, como me decía ayer que estábamos platicando Marta Laura Oliva y yo. ¿Cuál es la discrecionalidad del SAT? ¿En qué momento se mide la corrupción a través del SAT? Que puede ser enorme. Entonces, los especialistas y los representantes de la sociedad civil estamos muy preocupados porque el sistema está muy punitivo, muy castigador, tiene poquitito de preventivo. Entonces, es como si le dieran a un verdugo un látigo de esos que tiene clavos en la punta y se relame los labios cuando está pegándole a alguien. Es gravísimo que nada más incida en lo punitivo, y gravísimo más aún que no incida en lo preventivo, en la capacitación, en la motivación, en la preparación del cuadro y en el cuidado de las formas que al final son el fondo. La ley de adquisiciones, bueno, ahorita dentro de las leyes, si tienen media hora más dentro de las leyes, no es cierto, es mentira, 5 minutos o 3 minutos más. Pero es un problemón ver que hay una ley de adquisiciones que todo el mundo se la engaña. La adjudicación directa hasta tal monto, luego la de 3, y entonces uno tiene un cuate y le habla y le dice: oye, cuate, me das una cotización porque tengo que presentar 3, y no tendrás otro cuate, otro amigo, y entonces otros 3. Y luego una licitación pública y se hace lo mismo, la simulación, la olimpiada de la simulación. Mucha ley, muchas leyes, muchos reglamentos, pero es la simulación y finalmente es la corrupción. Entonces, el enfoque de los legisladores, el que adoptaron los señores senadores, es muy importante, pero es incompleto. Tenemos que en la legislación secundaria meter muchísimo, señores diputados, señoras diputadas, a la legislación secundaria. Nada más hago un recuento. El marco de actuación de la COFEMER, por ejemplo, en la Ley de Procedimiento Administrativo, las leyes de adquisiciones y de obras públicas,
los procedimientos de conciliación e inconformidades, asegurando su resolución con celeridad e imparcialidad, sin demérito del actual juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La Ley Federal de Archivos, para normar con suma claridad y detalle la elaboración de los libros blancos de las dependencias y entidades, mediante los cuales se documenten los procesos decisorios más importantes de la administración pública. La Ley de Asociaciones Público-Privadas, para interrelacionarle con las leyes de adquisiciones y obras públicas. La Ley del Servicio Profesional de Carrera, para racionalizar la selección, contratación, desarrollo y permanencia de los servidores públicos. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para fortalecer los mandatos de las dependencias, los principios del servicio público y los mecanismos de rendición de cuentas. Ya para qué hablar del desarrollo de la ética y de la legalidad. Sí, sí a la reforma. Asegurar su éxito de esta reforma, que resulta crucial para reactivar el desarrollo social, económico y sobre todo moral de México. Muchas gracias por su atención.